El dolor, una experiencia tan universal como humana. Todos lo hemos sentido alguna vez, desde una leve molestia hasta un sufrimiento profundo que nos paraliza. Pero, ¿qué es el dolor realmente? ¿Por qué lo sentimos? ¿Y cómo podemos combatirlo de una manera efectiva? Bienvenidos a La Ciencia del Dolor, el programa donde exploraremos el dolor en todas sus formas, desde el dolor físico hasta el emocional. Nos adentraremos en los misterios de esta experiencia sensorial que nos acompaña desde que nacemos. A lo largo de esta serie, vamos a descubrir cómo la ciencia ha avanzado en la comprensión del dolor y qué métodos existen hoy en día para tratarlo. Nuestro objetivo será responder preguntas fundamentales. ¿Por qué sentimos dolor? ¿Qué papel juegan nuestros nervios, músculos y cerebro en este proceso? ¿Y cómo es que el dolor puede enseñarnos algo sobre nuestro propio cuerpo? Hablaremos con expertos en medicina, psicología, neurociencias, fisioterapia, enfermería, atención prehospitalaria y muchos invitados más, para entender cómo el dolor afecta nuestras vidas y qué podemos hacer para enfrentarlo. En este primer episodio nos enfocaremos en un tipo de dolor que muchos de nosotros hemos experimentado, el dolor dental. ¿Qué lo causa? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y por qué es tan agudo que nos obliga a buscar alivio inmediato? Hoy, junto a una especialista en endodoncia, exploraremos cómo los avances en la odontología están transformando el manejo de este dolor tan común, pero a menudo tan debilitante. Desde la prevención hasta los tratamientos más innovadores, el dolor dental ya no tiene que ser un enemigo invencible. Nos sumergiremos en cómo la ciencia está trabajando para mejorar nuestra calidad de vida, una sonrisa a la vez. Acompáñanos en este viaje a través de la ciencia del dolor. Hoy aprenderemos cómo entender mejor el dolor dental y en futuros episodios exploraremos muchas otras facetas de esta experiencia universal que nos conecta a todos. Esto es La Ciencia del Dolor. Hola a todos, bienvenidos. Soy el Dr. Fernando García y es un verdadero honor estar aquí con ustedes en este espacio. Soy apasionado por el dolor facial y los trastornos temporomandibulares. Y a lo largo de mi carrera me he dedicado a explorar y compartir conocimientos sobre el diagnóstico y el tratamiento del dolor orofacial. Mi objetivo en este programa es traerles información valiosa, acercarles a los temas que más nos afectan y hacerlo de una manera cercana, clara y útil para todos. Juntos vamos a aprender, reflexionar y descubrir nuevas perspectivas sobre el dolor. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Esto es solo el comienzo de un viaje lleno de conocimiento y grandes experiencias. Espero que lo disfruten tanto como yo. Hoy en La Ciencia del Dolor tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Ella es experta en uno de los campos clave para el manejo del dolor dental, la endodoncia. Su trabajo diario está enfocado en salvar dientes y aliviar el dolor más intenso que muchos de nosotros hemos experimentado. Con nosotros está la doctora Stephanie Parangueo, especialista en endodoncia, que nos hablará sobre el dolor dental, sus causas y los tratamientos más avanzados que nos ayudan a mantener una salud bucal óptima. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como ya lo dijo el doc, mi nombre es Stephanie Parangueo, yo soy egresada de la UNAM, soy cirujano dentista. Cuento con 3 diplomados, uno en endodoncia, uno en periodoncia y uno en odontología estética y restauradora. Cuento con 2 especialidades, una en endoperidontología y la segunda en ortodoncia. Actualmente me dedico a la práctica clínica con 14 años de experiencia en el campo. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero cuéntanos, ¿por qué quisiste estudiar la carrera de cirujano dentista? Ay, bueno, pues ahí van muchos factores. Yo sabía que me quería dedicar a algo del área de la salud. No sabía en específico en qué. Fui descartando y pues al final me quedé con la odontología, que es mi pasión. No me veo haciendo otra cosa que no sea la odontología como tal. Y pues aquí seguimos.
¿Y por qué estudiar la especialidad en endodoncia? Bueno, pues ahí va una historia. Cuando estaba en la universidad, a mí lo que menos me gustaba era la endodoncia. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy meticuloso, requiere mucha práctica. Por lo regular, el trato con el paciente es cuando ya viene lleno de dolor. Uno tiene que tener la táctica, el talento, la habilidad para poder trabajar con ellos, porque no es lo mismo que vengan a una limpieza a que vengan a una consulta ya con dolor. Por eso es que no me gustaba. Entonces, pues tenía un profesor que era endodoncista, y pues mi error fue decirle, más bien acerté en decirle que a mí no me gustaba, y me dijo, bueno, pues no te gusta, entonces ahí van. Y me llenó de endodoncias, y así fue como descubrí que en específico esa era mi pasión, la endodoncia. Y bueno, para nosotros es muy común utilizar diferentes términos, ¿no? Como lo que es endodoncia, periodoncia, prótesis, pero ¿nos puedes decir qué es la endodoncia? La endodoncia como tal viene de su nombre endo, dentro, y dentos, diente. Entonces es trabajar lo que hay dentro del diente. En este caso es lo que ustedes llaman nervio, que el nombre correcto sería pulpa dental. Lo trabajamos, en sí lo quitamos, y bueno, pues lo que hacemos es retirar todo el paquete vasculonervioso. ¿Eso qué quiere decir? El nervio, como ustedes lo llaman, contiene una vena, una arteria y el nervio como tal. Este programa está enfocado en el dolor, o sea, el eje principal es el dolor. Como cirujano dentista de base, pues decidí empezar por el dolor dental, que es mi área de trabajo. Pero, ¿en qué momento o cuál es el límite entre un cirujano dentista general y un endodoncista? ¿Cuál es el límite? Bueno, un cirujano dentista sabe perfectamente cómo realizar una endodoncia. La diferencia aquí, pues, es la experiencia, obviamente el conocimiento, la facilidad que nosotros tenemos con otros instrumentos que utilizamos. Y bueno, un endodoncista se dedica día a día a hacer eso. Quizá un odontólogo de práctica general a lo mejor hará 1 o 2 endodoncias a la semana. Obviamente esto es demasiado variable, ¿no? El límite lo pone cada uno. Uno como especialista de la salud, independientemente a lo que se dedique, debe de conocer cuál es su límite. Todos lo tenemos. Uno debe saber hasta dónde es, y en ese caso ya lo referimos. Quizá hay casos que son, entre comillas, fáciles, que anatómicamente a un odontólogo general le permite con facilidad realizar un tratamiento de conductos, una endodoncia, y hay casos en los que no. Entonces, cuando ya es más complejo, cuando ya no tienen la habilidad, cuando ya no tienen el instrumental, es cuando lo refieren a un endodoncista. Oye, y desde el punto de vista endodóntico, o para un endodoncista, ¿qué significa el dolor dental? ¿Cómo es que lo ven ustedes? El dolor dental es una sensación desagradable que el paciente sí localiza que viene de un diente. Quizá no sabe de qué diente, pero sabe que viene de un diente. Ahora es muy distinto un dolor en la cavidad bucal o inclusive facial a un dolor de muela. Un dolor de diente siempre, por lo regular, es localizable. Ok, para mí los endodoncistas son los expertos en dolor dental, porque pues entiendo que hay diferentes indicaciones para la endodoncia. Una de ellas es el dolor, pero justamente, además del dolor, ¿qué otra indicación sería para realizar una endodoncia? Como tal, bueno, ya lo mencionaste, el dolor, un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. Hay procesos inflamatorios que pueden regenerarse o que pueden desinflamarse. Empecemos con que la pulpa o el nervio es un tejido muy especializado, es un tejido muy vascularizado, muy rico en células. Tiene poca capacidad de regenerarse por varios factores. Número 1, está tal cual encerrado en una cavidad. Si nosotros nos pegamos, por ejemplo, en la mano, en la piel tiene la capacidad de distenderse, se hace un chichón, un hematoma.
En el caso del diente, el nervio está atrapado en una cavidad dura. Cuando el nervio se inflama, literal se queda ahí atrapado, porque evidentemente pues el diente no tiene esa capacidad de distenderse. Eso es lo que provoca el dolor. Entonces, ¿qué nos puede provocar ese proceso inflamatorio? Varios factores. Podemos empezar por la caries. Caries puede ser de segundo grado o de tercer grado. ¿Cuál sería la caries de segundo grado? La caries que todavía no llega al nervio y que está en una zona que se llama dentina. La caries de tercer grado ya llega al nervio, evidentemente el dolor es muchísimo más fuerte y ahí es donde empieza un proceso inflamatorio. ¿Qué otra cosa nos puede llevar a una endodoncia? Algún traumatismo, un golpe fuerte. Volvemos a lo mismo, el nervio se inflama y es cuando ya se requiere del proceso de endodoncia. Hablábamos que el nervio tiene poca capacidad para recuperarse porque es un tejido muy especializado. El nervio va conectado, como tiene la fibra nerviosa como tal, esa fibra nerviosa va conectada directamente al sistema nervioso central. O sea, hablamos que va directamente al encéfalo, a la médula espinal. Por eso es que es un dolor tan intenso. Muchos dicen, es que me dolió más una muela que tener un hijo, porque es un dolor intenso, porque va directamente en la fibra nerviosa. Nosotros trabajamos con eso como tal. De hecho, la definición de dolor no ha cambiado casi nada. O sea, la primera definición, que fue en 1979, nos dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una experiencia sensorial y emocional asociada con un daño tisular verdadero potencial o descrito en términos de mismo daño. Y en la definición del 2020, lo único que le agregan es una experiencia sensorial y emocional desagradable. O sea, es decir, cada persona le va a dar ese significado al dolor que tiene. O sea, puede que para una persona sea en una escala de 1 al 10, 10, y para otra persona puede ser un 3, puede ser un 4. Pero, ¿por qué el dolor de diente es tan intenso en comparación con otros dolores? Justamente por lo que te acababa de comentar. El nervio como tal tiene la vena, la arteria y la fibra nerviosa, o sea, lo que conduce esa sensibilidad, ese dolor, y eso va conectado directamente al encéfalo, o sea, al cerebro, a la médula espinal. Por eso es que es tan doloroso. Es un tejido muy sensible. Cualquier estímulo para el nervio, para la pulpa, un estímulo es igual a dolor. ¿Por qué? Porque es sumamente rico en células, hay demasiadas células. O sea, a una persona le puede doler un diente y ya es endodoncia. No. Nos puede doler un diente porque hay una caries, hablamos, pero una caries que no ha llegado al nervio. Inclusive una caries que llega al nervio todavía podemos evitar la endodoncia con ciertos medicamentos, pero puede ser, por ejemplo, un traumatismo, lo hablamos, te puede doler un diente por un proceso inflamatorio perirradicular, o sea, tejidos que están alrededor del diente, por la parte externa, no interna. Puede doler el diente por alguna fractura. Ajá. Hay algo que se llama síndrome del diente fisurado, donde el paciente presenta mucho dolor y nosotros a la exploración clínica o radiográficamente no encontramos nada. Entonces hay muchas causas del dolor dental. En este momento estaríamos, digámoslo así, viendo el dolor dental desde el punto de vista endodóntico, es decir, desde tu punto de vista. En diferentes áreas siempre hay como esos debates. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Endodoncia o extracción? Claro que endodoncia. Tenía que ser la respuesta. Endodoncia. Obviamente, cuando el diente todavía es restaurable, y vamos a esa parte, porque la endodoncia es el último paso para salvar tu diente. O sea, ¿eso qué significa? Que por lo regular ya tuviste años para poder tratarte. Ya tu caries tuvo que haber pasado de una caries pequeñita, de una caries incipiente, de una caries que ni siquiera, se veía clínicamente, una caries que no molestaba, ya tuvo que haber pasado después de por lo regular años a una caries donde ya empieza a haber un poquito de sensibilidad, donde a lo mejor hay un poquito de dolor con lo frío, hay un dolor con el chocolate,
ya tu diente te tuvo que haber avisado. Que tú no le hicieras caso, esa fue otra cosa. A lo mejor ya hasta hubo alguna fractura de alguna parte de la corona, que es la parte del diente que ustedes ven. Ya hubo a lo mejor un proceso inflamatorio o infeccioso donde el cuerpo ya lo estabilizó. ¿Eso qué significa? Por lo regular los procesos crónicos no tienen dolor, no hay un dolor fuerte, o sea, el dolor es nulo o es mínimo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es maravilloso, tiene la capacidad de restaurarse, de recuperarse, de regenerarse, de encapsular todo eso malo. Entonces, ya pasó por mucho tiempo, por muchas cosas tu diente para que llegara a la última instancia, que es la endodoncia. Entonces, si se puede salvar con endodoncia, claro que la respuesta para mí como especialista en endoperidontología va a ser salvar el diente con endodoncia. Ahora, obviamente, como cualquier cosa, tiene un límite. Hay veces donde ya no podemos salvar el diente. Y por salvar no me refiero a hacer la endodoncia tal cual, sino que yo como endodoncista puedo hacer la endodoncia, pero de ahí ya lo refiero con el protesista, con el restaurador, pero entonces él ya no puede. ¿Por qué? Porque el diente ya está demasiado destruido, porque ya no hay tejido donde podamos recargarnos, porque ya no podemos colocar una incrustación, una corona, etcétera. Y entonces ahí la respuesta sería, pues mejor la extracción. Aunque se pueda salvar, si el diente no lo podemos restaurar, pues nos vamos a la extracción. Oye, ¿y qué diferencia hay o qué nos puedes decir del dolor dental en un niño, en un joven, en una persona adulta, en un anciano? ¿Es igual, es lo mismo? ¿Se trata de manera similar o son endodoncias o tratamientos diferentes? El dolor como tal es el mismo en un niño, en una persona adulta, en una persona de la tercera edad. ¿Por qué? Porque la composición pues de la pulpa es la misma en todos. La composición del nervio. Sí se tratan de manera distinta. La endodoncia como tal se hace de manera distinta en un niño que en una persona adulta. La restauración pues medianamente cambia un poco. Lo único que difiere es el tratamiento, pero al final de cuentas el objetivo es el mismo: retirar el nervio, quitar el dolor, que se recupere el cuerpo, quitar el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso. Ok, pero pues obviamente sabemos que en los niños pues, tienen una dentición temporal, que anatómicamente es diferente, y cuando empieza ese como cambio de dientes entre los temporales y los permanentes, pues también sabemos que lleva ese tiempo para que se vaya formando sobre todo las raíces. Pero ¿qué pasa con un paciente o con un niño de 6 años que apenas acaba de erupcionar su diente, pero todavía no se termina de formar y ya requiere una endodoncia? O sea, ahí ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que procede? Bueno, pues en un niño donde su diente acaba de erupcionar y ya requiere endodoncia, ahí hay dos posibles opciones que tenemos. Número uno, que el diente ya esté terminado de formar. Cuando el diente erupciona, en promedio tarda 6 meses posteriores para que la raíz termine de formarse, o se dé el cierre apical que nosotros llamamos, que es la formación radicular. Si ya se necesita endodoncia en ese momento, hay algo que se llama apicoformación. Lo que hacemos es retirar el nervio por completo del molar o del diente y colocamos medicamentos. Estos medicamentos nos ayudan a que se dé ese proceso de cierre apical, a que se termine de formar la raíz. A veces no se termina de formar en su longitud. Digamos que si iba a medir ese molarcito 20 milímetros, quizá termina midiendo 28 milímetros, pero aquí lo importante es que se dé ese cierre apical, que se termine de formar la raíz. Nosotros inducimos eso con medicamentos para que termine de formarse. La otra opción es cuando ya hay un cierre apical y la endodoncia se hace completamente igual que se hiciera en un adulto. Quizás se harían más citas porque, repito, es un trabajo meticuloso. Yo normalmente hago una endodoncia en una sola sesión, pero cuando se trata de niños, sí la hacemos en quizá 2 sesiones.
a lo mejor hasta 3, porque las sesiones con los niños son más cortas, los niños son inquietos, los niños se mueven, los niños preguntan, los niños lloran, y evidentemente no es lo mismo que un adulto que se puede quedar quietecito, tranquilo en su lugar, ¿no? Retomando la definición de dolor, que es una experiencia sensorial y emocional, o sea, es decir, cada persona le va a dar su significado al dolor. ¿Cómo manejas el estrés y las emociones que pueden surgir al tratar casos difíciles? O sea, sabemos que para quitar el dolor fisiológicamente, pues es el retiro del nervio de la pulpa. Pero una persona con dolor es una persona que llega ansiosa, que llega enojada o que llega cansada. ¿Cómo le haces para tratar con el paciente fuera de su boca, o sea, fuera del diente? O sea, la persona en sí. Bueno, aquí vamos a empezar desde lo básico, desde tener un ambiente tranquilo, ¿no? A lo mejor le pones una música relajada. Obviamente cuando ya el paciente viene con un proceso fuerte, doloroso, pues lo que menos quiere es platicar, ¿no? Lo que menos quiere es hablar de cómo han estado o qué va a pasar. Vas directo a trabajar. Yo recomendaría que después de haber hecho un diagnóstico, de ya saber que el paciente necesita una endodoncia, anestesiar. Porque cuando tú anestesias, el paciente siente alivio. Obviamente ese alivio es momentáneo, pero con ese alivio tú ya puedes manipular quizá un poquito más, a lo mejor podemos drenar, y lo único que el paciente en sí necesita en ese momento es calma. Hay todos los pacientes son distintos. Uno con el paso del tiempo va reconociendo que hay pacientes que podemos hablar con él a lo mejor muchísimo más rápido, irnos directos. Hay pacientes que no hablan. Entonces, si al paciente le da más tranquilidad no hablar y no decir nada, pues evidentemente vamos a hacer eso, ¿no? Porque lo que le tenemos que transmitir es tranquilidad, o sea, paz, que no esté estresado para que nosotros podamos trabajar en ese momento. Oye, ¿y el tratamiento de conductos es un proceso doloroso? Buena pregunta. Por lo regular, no tiene que ser un proceso doloroso, porque de entrada se hace bajo anestesia. Entonces, una buena técnica de anestesia nos podría permitir que trabajáramos sin dolor, y por decir sin dolor entre comillas, me refiero a que si ya nos vamos a una endodoncia es porque por lo regular ya hay un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, y eso ya trae por sí un dolor. A lo mejor no hay dolor como tal cuando yo estoy manipulando, cuando estoy fresando, cuando estoy accesando a la cavidad, cuando estoy quitando el nervio, pero sí hay dolor porque viene inflamado, porque yo tengo que hacer un poquito el cachete de lado, sí hay dolor porque a lo mejor presiono un poquito para que drene, pero siempre debe de ser, de hecho ni siquiera es dolor, es una molestia. Ahora, va a haber unos casos en específico donde de repente se dispare un poquito el dolor, puede ser, pero puede ser porque hay pedazos de nervio donde quizá no llegó el anestésico por completo, pero eso va para otras patologías que supongo que ahorita vamos a hablar más adelante. Pero la respuesta en concreto sería no debe de ser doloroso un tratamiento de endodoncia. Puedes llegar a tener una ligera molestia durante la manipulación, molestia, pero dolor no. Y bueno, hablando de eso, ¿qué patologías nos puedes mencionar desde el punto de vista endodóntico? Bueno, pues existen muchísimas patologías. Hay patologías que son propiamente del nervio y patologías que se fusionan o que se juntan con la parte externa o lo que está alrededor de la raíz. Podemos hablar de pulpitis reversible, pulpitis irreversible, periodontitis apical crónica, aguda, una celulitis de origen dental que es muy peligrosa, una pulpitis reversible, que es el único caso donde el nervio o la pulpa sí puede llegar a desinflamarse, a no necesitar el tratamiento de endodoncia. ¿Qué nos puedes decir de los avances que ha tenido la endodoncia? O sea, una endodoncia hace 20 años, 10 años, a una endodoncia actualmente. Son muchísimos. Podemos empezar porque
Hace años no era común que en un consultorio odontológico hubiera rayos X siquiera. Años atrás ya es común que prácticamente todos los consultorios tienen aparato de rayos. A eso le ponemos que ahora las radiografías de entrada son digitales. No podemos hacer endodoncia sin radiografía. Si te hacen una endodoncia sin radiografía, tache y sal corriendo de ahí. Entonces, las radiografías, ahora son digitales. ¿Eso en qué nos ayuda? Nosotros podemos manipular la sombra, podemos hacerle zoom, podemos tomar inclusive radiografías anguladas. Antes se tenían que revelar. Ahora, como son digitales, en el momento en el que nosotros presionamos, aparece en la pantalla y podemos tomar radiografías en diversos ángulos, una tras otra, que antes nos llevaría a lo mejor 10, 15 minutos y que ahora lo podemos hacer en 10 segundos, tomar 6, 7, 8 radiografías sin ningún problema. Otro avance que se ha hecho es el ultrasonido. El ultrasonido, la primera vez que se utilizó en endodoncia, estamos hablando por ahí de los 70s, que se utilizaban tiras metálicas que se metían en el diente y se movía por fuera. Se manipulaban las ondas y eso hacía que se moviera la tira. Ahora, obviamente el ultrasonido de ahora es totalmente diferente y las ondas ultrasónicas oscilan entre los 35 kHz. El ultrasonido en endodoncia entonces también es una nueva oportunidad que nos ayuda muchísimo. ¿Qué otra cosa? La endodoncia ahora, por ejemplo, ya es rotatoria. ¿Eso qué significa? Que antes nosotros hacíamos todo el instrumento con nuestros dedos tal cual, ahora ya lo podemos hacer, una parte sí la tenemos que hacer con nuestros dedos manual, pero la otra parte ya existen instrumentos que el movimiento que nosotros hacemos lo imitan y lo hace un aparato, un motor. Pues esos son todos los avances que hay. La endodoncia de ahora es totalmente distinta a la de antes. En sí la odontología como tal es completamente distinta. Antes te dolía una muela y adiós, te la quitaban. Así fuera un hoyito, así fuera una caries pequeña. Ahora hay dientes completamente destruidos que podemos restaurar al 100%, que quedan funcionales en boca 100%. Entonces, sí, es muchísimo avance. ¿Y qué diferencia, anatómicamente por fuera? Los dientes son diferentes, no es lo mismo un diente central que un diente posterior, o sea, un molar. Endodónticamente hablando, ¿qué nos puedes decir de estas diferencias anatómicas? ¿Entre los dientes? Uh-huh. Bueno, hay muchísimas. Por lo regular, los incisivos o los caninos, por lo regular, tienen una sola raíz, un solo conducto. El acceso para nosotros como endodoncistas es más fácil, o como odontólogo tal cual, es más fácil porque el acceso es directo. Los molares tienen múltiples raíces, tienen más nervios. El acceso para nosotros evidentemente es un poquito más complejo porque pues estamos trabajando hasta atrás, estamos trabajando en un espacio tan pequeño. Se tratan de manera igual, sí, porque pues en sí la endodoncia se hace de manera igual en un diente, en un incisivo, en un canino o en un molar, pero evidentemente nos lleva más tiempo o más trabajo un molar porque puede tener 3 raíces, puede tener 4 raíces, puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiras de nervios y cada una la tenemos que trabajar y que tratar. Entonces es muy distinto en cuanto a tiempo. Ok. ¿Hay algún caso que recuerdes que haya sido el más complejo? Bueno, pues sí. Mira, cualquier caso que ya no podamos controlar es complejo. Yo creo que sobre todo en pacientes que tienen enfermedades sistémicas, llámese alguna enfermedad autoinmune, llámese diabetes, llámese a lo mejor algún cáncer, son pacientes que ya es muy complejo tratar porque, quizá no podemos medicar de la manera en la que pudiéramos medicar, no podemos trabajarlos como trabajamos en cualquier otro paciente, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos limite son casos difíciles. ¿Alguno que recuerdes? Por ejemplo,
algún tercer molar. Ah, bueno, sí. Sí, o sea, son casos complejos donde a lo mejor el diente terminó por extraerse o terminamos por hacer un tratamiento alterno en terceros molares, que pues, supongo que vamos a hablar de eso posteriormente, que normalmente no hacemos endodoncias en este tipo de molarcitos. Ok. Bueno, porque les he de comentar que la doctora trabaja conmigo en Dental y Cacos y ya le he visto realizar 2 terceros molares y en el segundo sí le batalló. Vamos a… Ok. Oye, pues mira, yo me dedico justamente al dolor orofacial y los trastornos de ATM. El dolor orofacial pues se puede definir como un dolor que va de una línea entre los ojos y el oído hacia abajo. Y cualquier estructura que te duela, pues es la parte en la que nosotros podemos entender, que podemos tratar. ¿Tú qué nos puedes hablar de un término que nosotros conocemos como dolor dental de origen no dental? O sea, otra perspectiva sería, ¿cómo le haces para poder saber que es ese diente el que está doliendo y no es otra estructura la que está dañada? Bueno, pues para eso existen varias pruebas. Podemos tener, sí, como lo comentas, dolor en otras estructuras muy cercanas que están a los dientes, a los molares, y nos podemos confundir un poquito en que sí sea o no sea, ¿no? O sea, para eso existen radiografías, pruebas, palpación. Por lo regular, un dolor de origen dental, que es lo que estamos viendo hoy, es perceptible. O sea, el paciente ya sabe que viene de un diente y no viene quizá del oído. Ahora, en algún momento se puede llegar a complicar y ese dolor no se queda de me duele solamente aquí. O sea, es que me duele la mandíbula, ya no sé si me duele arriba o abajo. Y tú dices, bueno, entonces tengo casi 20 dientes por revisar para ver si es arriba o abajo, porque solamente sabe que le duele del lado izquierdo. Ahora, el dolor se nos puede ir hacia atrás, se nos puede ir hacia los músculos, se nos puede ir hacia el oído. Entonces, vamos descartando poco a poco, vamos descartando. Obviamente, pues hay que revisar al paciente, ¿no? Yo he conocido casos en los que justamente por un diagnóstico que no fue acertado, pues hay pacientes que han sido sometidos a endodoncias y posterior extracciones y continúan con el dolor. Por ejemplo, o sea, el más común, la neuralgia del trigémino, que se puede llegar a confundir con un dolor dental y termina en procedimientos no tan adecuados. Sí, hay pacientes que llegan con su radiografía donde ya tienen 10, 15 dientes endodonciados y tú dices, ¿cómo es posible eso? Eso es un mal diagnóstico. O sea, algo, por ejemplo, característico, hablando de neuralgia del trigémino con un dolor de origen odontogénico, sería el dolor en puntos gatillo, que eso no pasa en un dolor de origen odontogénico. O sea, quiere decir que nosotros quizás si tocamos al paciente en específico en esta zona, ahí se desencadena el proceso, ahí se desencadena el dolor muy fuerte y eso no tiene nada que ver con un dolor odontogénico. Entonces de ahí empezamos ya a descartar si sería o no odontogénico. Yo siempre he abogado porque el cirujano dentista debe de ser un conocedor, sino decir un experto en dolor, porque entre la cefalea y el dolor dental son los dolores más comunes. Y justamente por eso decidí invitarte, porque pues, obviamente eres especialista en endodoncia y trabajas justo con este dolor. Cuéntanos justamente acerca de los terceros molares. ¿Por qué a esos dientes no se les puede o no se les debe de hacer endodoncia? La razón es muy simple, por su anatomía. Como lo mencionábamos hace rato, cada diente que nosotros tenemos tiene cierta anatomía, cierto número de raíces y cierto número de nervios. Si bien hay algunos que se salen dentro de la norma, el 90 y tantos % entra ahí, entonces podríamos hablar en general.
Una muela del juicio o un tercer molar no tiene una anatomía en específico. Eso quiere decir que puede medir 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros, 22 milímetros, 28 milímetros. Quiere decir que puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 raíces, 7, 8. O puede tener 4 raíces y puede tener 8 tiras de nervios. Ahora esas raíces pueden estar rectas, pueden estar curvas, pueden estar dilaceradas, o sea, en un ángulo de 90 grados. Y eso hace imposible el tratamiento de endodoncia. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una endodoncia, metemos algo que se llama limas, que ustedes siempre dicen es que son agujitas. Esas agujitas, si bien son flexibles, porque es un material que se llama níquel titanio, que tiene una flexibilidad, pero esa flexibilidad no llega a 90 grados. Entonces, imagínense meter algo metálico que si bien es flexible, no es tan flexible, en un ángulo de 90 grados, o en un ángulo de 45 grados, o en una raíz que va así, zigzagueando. O sea, es imposible. No existe material o no existe forma de acceder a ese tipo de raíces, a ese tipo de conductos. Por eso es que en los terceros molares no se hace. Ahora, si bien su anatomía es tan variada que podemos encontrar en un tercer molar hasta un conducto amplio que dices radiográficamente, sí lo hago. ¿Por qué? Porque está recto, porque está amplio y ya no hay más conductos ahí curvos o en zigzag, etcétera, pero pues una característica de esas muelas es que tienen muchas tiritas de nervio extras, como si fueran unas ramitas de las raíces de un árbol, así. Por eso es que se hace imposible. Ahora, a veces nos aventamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces es un diente clave para una restauración, porque queremos dejarlo en boca, porque nos es funcional, porque a lo mejor ya perdió otros molares y ese es el único que nos queda para poder masticar. Entonces, a veces nos aventuramos a hacerlo, siempre y cuando el paciente pues sepa que ese tipo de tratamientos en esas muelas en específico, pues pueden no completarse al 100, pueden a lo mejor en algún tiempo, en algunos años, darnos alguna molestia. Eso es algo que pues vas agarrando con la práctica, con los años, con la habilidad. La pregunta del millón en odontología. Viene. El uso de antibióticos. ¿Cuál es tu postura en este tema? Ok, bueno, pues ahí va. Si bien es sabido que hay proceso infeccioso, hay que tomar antibiótico, ¿no? En el caso, obviamente, de la endodoncia, de todo esto que nos afecta, hay procesos crónicos que se agudizan. Entonces, cuando un proceso es crónico, el cuerpo ya aprendió a vivir con eso. Los microorganismos ya hicieron ahí su casa, su ambiente, ya no provoca dolor, ya no provoca inflamación y están ahí acostumbrados. Entonces, nosotros entramos y podemos colocar medicamentos intraconductos, o sea, dentro de la raíz. Eso nos beneficia porque no es un antibiótico como tal, pero nos ayuda a regular el pH de la zona. Una infección requiere de un pH ácido. Este tipo de medicamentos nos alcalinizan, o sea, nos llevan del otro lado por completo, cambian el medio ambiente de los microorganismos y con eso nos ayuda a eliminar el proceso infeccioso. Pero si bien hay ciertos casos donde ese proceso se agudiza y entonces el paciente, si viene inflamado con supuración, pues ahí sí mandamos antibiótico. Pero es que el antibiótico en odontología se manda a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué hace? Que ahora por eso los pacientes dicen, es que ya no me hace efecto, es que ya me tomé el medicamento, el antibiótico, y no me baja el proceso infeccioso. Porque por lo general son pacientes que dicen, es que me dolía, pero me tomé 2 cápsulas de tal antibiótico y se me bajó el dolor. Y 2 cápsulas, o sea, ni siquiera terminaron todo su tratamiento. Yo por lo regular no mando tanto antibiótico, controlo con todo el medicamento intraconducto, con todo lo que lavamos dentro de la raíz. Cuando nosotros hacemos endodoncia, primero retiramos el nervio, y después digamos que lavamos y desinfectamos dentro de la raíz esos tubos donde estaba el nervio y después lo rellenamos con un material plástico, un material hermético
para que no haya proliferación bacteriana, para que eso quede sellado. Entonces, el momento que nosotros estamos lavando, irrigamos con desinfectantes, con antisépticos que nos ayudan, a desinfectar, a eliminar prácticamente toda la carga bacteriana. Nos ayudamos de ultrasonidos, que es lo que estábamos hablando hace rato, para activar esas soluciones y que no tengamos la necesidad de mandar antibiótico. Ahora, si bien ese proceso infeccioso ya no está solamente en el diente y nos está afectando alrededor de la raíz, que son pues todo el tejido que está en contacto con la raíz, pero en la parte externa, pues quizá ahí sí ya tenemos ya tenemos que mandar antibiótico. Ok, pues eso es un debate bastante prolongado. Sí, claro, sí, eso es un tema demasiado largo. Que existe a los antibióticos, ya estamos en la quinta, sexta generación de antibióticos y pues es algo que se debe de manejar con cuidado. Pero bueno, pues quisiéramos seguir hablando de esto por mucho más tiempo. Apenas si podemos dar algunas pellizcadas, pero pues esperemos que la doctora quiera acompañarnos en otras emisiones, porque como bien lo dijo, es endo, es perio y aparte es ortodoncista. Y pues la endodoncia ya no es algo que va solito, sino que va unido con la periodoncia. Entonces, pues para complementar este tema sería muy, muy padre que pudiéramos complementarlo ahora desde el punto de vista de la periodoncia. Sí, claro, o sea, este tema es para desmenuzarlo y nos quedan horas y horas. Esperemos volver con ahora otro enfoque, el enfoque periodontal, porque pues estas dos especialidades se unen en algún punto y pues aquí estaremos debatiendo. Gracias. Pues hemos llegado al final de este primer episodio de La Ciencia del Dolor, donde exploramos el dolor dental, un tipo de malestar que afecta a millones de personas en todo el mundo. Junto a nuestra invitada, especialista en endodoncia, profundizamos en cómo la ciencia y la odontología moderna están cambiando la forma en que tratamos y comprendemos el dolor en nuestra boca. El dolor es una experiencia que todos compartimos, pero su comprensión y manejo varían de persona a persona. Por eso en este programa queremos abordar el dolor desde diferentes perspectivas, siempre con el objetivo de ofrecer soluciones basadas en la evidencia científica. A lo largo de los próximos episodios investigaremos otros tipos de dolor, desde el dolor crónico hasta el emocional, y exploraremos cómo afecta